Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Balestro. Yo soy la presidenta de AMES Argentina. AMES Argentina es la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables y estamos acá para debatir sobre los desafíos de la transición energética en este evento que en primera instancia querría agradecer por la invitación a la Cámara Empresarial de Medio Ambiente y a la Eurocámara Argentina. La realidad es que es un evento muy interesante con expositores que realmente tratan temáticas súper relevantes, así que muchas gracias. Y también una mención especial querría hacer a la Cámara Argentino-Portuguesa de Comercio, que es a través de ellos quienes nos han hecho el vínculo para poder estar acá presentes. Después, si sobran algunos minutitos, me gustaría charlar un poco y contarles lo que es AMES, pero básicamente somos una asociación de mujeres que trabajamos por visibilizar y incrementar la participación de las mujeres en el sector de energía en general y energías sustentables en particular. A ver, lo que nos compete ahora, la idea es repasar muy rápidamente los desafíos que tiene Argentina en materia de transición energética y cómo equilibrar las urgencias del corto plazo con las necesidades y tendencias mundiales de largo plazo. Para eso lo que voy a hacer es compartir una presentación cortita, tratando de que sea una exposición amena y tratando de debatir sobre estos ejes, ¿no? La idea es que la conversación se nutra sobre los ejes de dónde estamos. Vamos a ver un poco, a hacer un poco de foco en lo que es la matriz de generación de energía eléctrica y la matriz de oferta primaria, qué implica en materia de emisiones e impactos ambientales esta transición energética y sobre todo hacia dónde, ¿no? De la mano de quién y a qué ritmo, ¿no? Y por último, plantear unos desafíos generales que tienen que ver con encastrar esto que tanto está en boga, digamos, y en los medios a nivel nacional e internacional, pero bueno, que tenemos que encontrar la versión argentina de lo que es la transición energética. Muy rápidamente, para estar todos sobre la misma hoja, a ver, en agosto de 2020 la potencia instalada se componía en un 61% de lo que es generación térmica y en un 8% de lo que es renovable. La generación térmica es la suma de lo que vemos en el gráfico de torta de los ciclos combinados, turbina gas, turbina vapor y motor diésel. Es decir, entre 2015 y 2020 más o menos se aumentó esta potencia instalada en 7 GB, de los cuales alrededor de un poquito menos de 3 GB los aportó las renovables y alrededor de 4 GB los aportó la generación térmica. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que desandar es esto de que las renovables están creciendo en una proporción muy elevada y empiezan a desplazar la generación térmica. Eso es así. Ahora vamos a ver en qué contexto, pero lo que digo es entre 2015 y 2020 no fue las renovables lo único que creció, sino también que por diversas resoluciones y demás también creció la generación térmica. En lo que tiene que ver con generación, una cosa es la potencia instalada y otra es lo que rinden, digamos, estas tecnologías y lo que aportan al sistema y a la matriz de energía eléctrica. Tenemos que el 58% de la energía eléctrica es aportada por lo que es la generación térmica, mientras que el 11% es aportado por las energías renovables. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué antes teníamos 8% de potencia instalada y aportan el 11%? O de generación térmica teníamos el 61% y aportan en realidad el 58% de la generación eléctrica, porque tienen que ver con como los rendimientos de las tecnologías, ¿no? Podemos ver que la nuclear en lo que es la potencia instalada da cuenta del 4%, pero realmente en la generación de energía eléctrica aporta un 8%. Esta es la foto a agosto de 2020, ¿no? Entonces decimos, ¿qué definió el crecimiento en 2016?
porque si bien ustedes saben o no, digamos, hubo una serie de intentos a través del GENREN y diferentes licitaciones desde el 2011 con la ley 26.190 que se trató de incentivar la penetración de renovables en la matriz. Sin embargo, realmente el despliegue de las renovables sucede después de la aprobación en el 2015 de la ley 27.191, que lo que hace es poner metas de generación de renovables en función de la demanda, tratando de cubrir, digamos, que la demanda, que el 20% de la demanda 2025 esté cubierta por renovables. Ahora vamos a ver cuánto pesa ahora y demás, ¿no? Entonces, decíamos, ok, teníamos la ley, y a partir de 2016, ¿qué pasó? ¿Por qué efectivamente funcionó y en la matriz empezó las renovables a tener una incidencia que antes, hasta el 2015, era menos del 1%? Básicamente porque hasta 2016 lo que sucedía es que la oferta estaba compuesta por elevados costos de generación, resultado de que la matriz de generación, que era más térmica de lo que es ahora, o sea, cubría casi el 65% en vez del 61% o un poco más, dependía mucho de lo que es la importación de combustibles. Eso se dio como resultado, digamos, de un decaimiento de lo que es la oferta interna de gas natural, que hizo que para los picos de invierno muchas veces, digamos, sea necesario recurrir a combustibles líquidos como es el gasoil y como es el fuel oil, que hacían que los costos de generación sean muy altos, con precios pico como de $140, ¿no? Entonces, en algún sentido, los costos de generación en el 2016, cuando se llamaron a las licitaciones de renovables, eran elevados y las renovables podían abaratar estos costos de generación. Eso por un lado. Por el otro lado, había líneas de transmisión disponibles, ¿sí? O sea, una de las restricciones que tienen ahora las renovables para incrementar su participación en la matriz es que no hay líneas de transmisión, o todavía no está del todo claro cuál es la capacidad de transmisión disponible en función de lo que pase con los proyectos que fueron adjudicados y que todavía no iniciaron construcción, ¿no? Pero en ese contexto se podía, digamos, implementar una licitación sin necesidad de hacer inversiones elevadas en infraestructura como de líneas de transmisión, como sí sucede ahora. Y la tercera causa un poco tenía que ver con que estas licitaciones, como fueron estructuradas con acuerdos, digamos, y garantías del Banco Mundial y demás, venían con un acceso al financiamiento que hasta el 2015, digamos, en Argentina no había logrado viabilizar, ¿no? Entonces, costos de generación altos, línea de transmisión disponibles, acceso al financiamiento, hicieron como el combo perfecto para que efectivamente las licitaciones que sucedieron entre 2016 y 2018 sean o hayan tenido la cantidad de oferta de megawatt que tuvieron, ¿no? Después del 2018, la realidad es que, como todos saben, a partir de abril de ese año, las inestabilidades financieras empezaron a complicar una de estas tres patas, ¿no? Y lo que empezó a suceder es que muchos proyectos que se habían presentado teniendo un costo de financiamiento en la cabeza, efectivamente ese financiamiento no lo pudieron obtener. Entonces, a hoy, ¿cómo estamos? Bueno, la realidad es que hay, como vimos antes, 3.200, o sea, 3,2 gigas en operación de proyectos de energía renovable, y hay 69 proyectos en construcción que son alrededor de 2.000 megas, ¿no? Sin embargo, resta un poco entender de los como 6 gigas que se presentaron en las licitaciones, incluso en el mercado término, en definitiva, cuántos de esos se van a terminar efectivamente construyendo. Es algo que está en agenda del gobierno para también un poco terminar de entender cuál es la capacidad de transmisión disponible y sobre todo para entender cuál es el punto de partida de ahora en más, ¿no? Nosotros, en el marco de la ley que nombré antes, que fue aprobada en el 2015, tenemos una meta que cumplir que implica que el 20% de la demanda de energía eléctrica esté, digamos, cubierta por renovables. Hoy estamos alrededor del 12-13%. Depende de los meses, hay mucha estacionalidad, hubo picos del 22, ¿no? Pero más o menos en eso. Y entonces,
¿Cómo seguimos? O sea, ¿cuántos proyectos efectivamente se van a construir? ¿Cuánta disponibilidad de transmisión hay? ¿Qué acceso al financiamiento tenemos? ¿Y cuál es el plan de acá al 2025 para efectivamente incorporar esta generación? Originalmente, en función de la demanda que había cuando se sancionó la ley, el programa era incorporar 10.000 megas, ¿sí? Hoy acuérdense que estamos alrededor, vamos a terminar alrededor de 4 o 5. Bueno, si ahora la demanda es menor y entonces se requiere menor generación de energía renovable para cumplir esa meta, puede ser en vez de 10, 8. Bueno, ¿cómo llegamos a esos 8? ¿No? ¿Y con qué plan y en dónde ponemos foco? Y bajo qué condiciones, sobre todo. Efectivamente, da la sensación de que por los próximos años no va a haber una licitación así a gran escala como sucedió, por diferentes motivos. Primero, de vuelta, porque no están dadas las condiciones, y en segunda instancia, porque tal vez hay cierta creencia de que no es necesario, digamos, contractualizar el mercado de energías renovables a contratos en dólares con plazos tan largos. Y entonces está un poco en discusión qué esquema se puede generar para que efectivamente hacer una transición energética a una matriz más limpia, y cuáles son los beneficios y condiciones para andar ese camino. Muy resumidamente también, intentando hacerlo, ¿por qué energía siempre está en el centro del debate de lo que tiene que ver con cambio climático y desarrollo sostenible? Bueno, básicamente lo que muestra el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que se publicó en el 2019, pero es con datos del 2016, muestra que la energía efectivamente aporta el 53% de las emisiones, ¿no? Energía en términos generales, no de generación de energía eléctrica. Si nosotros vemos en el detalle un poquito de abajo de cómo se dividen esta matriz tan grande, ¿no? Vemos que la generación de energía eléctrica o de electricidad es solamente el 13%. Cuando se habla del 53%, se incluyen procesos de refinerías, de, digamos, calentamiento de combustibles, de combustión para el sector transporte y demás, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la generación de energía en términos generales. Y por otro lado, otra de las cosas que me gusta ver o visualizar es en esto del camino que tenemos que andar hacia el 2030, qué es lo que se tiene en mente desde escenarios energéticos. Escenarios energéticos 2030 es un trabajo que se hace en el marco de la Secretaría de Planeamiento Energético. El que estamos viendo ahora es el que se realizó en diciembre de 2017 con intervención de otras instituciones, y como que nos muestra cuál es la hoja de ruta, o en ese momento cuál era la hoja de ruta de la matriz energética argentina. Y muestra que en realidad, digamos, la térmica y las renovables son las que efectivamente van a acumular mayor crecimiento, ¿no? O sea, tal vez la cantidad digamos, de megawatt por instalarse ahora esté sobreestimada porque los niveles de demanda no son los proyectados, incluso después de la pandemia y la crisis económica, no son los que se proyectaban en el 2017, pero al fin y al cabo lo que me gusta transmitir con esto es que si bien, digamos, la matriz de generación tiene una tendencia a tratar de disminuir un poco la participación de lo que es la térmica, los combustibles que se usan para generar energía, claramente la térmica sigue siendo preponderante, sigue necesitando incorporar potencia de megawatt, y la idea de la transición no es que una cosa desplace a otra, sino que crezcan de manera conjunta y de manera sustentable, ¿no? Entonces la térmica no desaparece en 2030, crece, y es la segunda que crece después de las renovables. Bien, y con esto lo que quiero transmitir es, a diferencia de este cuadrito, que lo que veíamos era la matriz de generación eléctrica, acá vemos lo que es la oferta total de energía, en donde esta es la energía, digamos, que se utiliza no solo para obtener electricidad, sino que es utilizada por todos los sectores: el sector residencial, el sector industrial, el sector de transporte, el sector comercial, digamos, todos, ¿no? Entonces, la oferta interna de energía es, el sector electricidad es una parte de esta oferta total de
de energía y lo que vemos es que efectivamente a 2030 aún, digamos, la dependencia de lo que es los hidrocarburos es extremadamente elevada. El 80% todavía de esta matriz o de esta oferta se compone por combustibles, ¿no? Como gas natural y como el petróleo. Actualmente es del 89%. En el debate sobre transición energética un poco recién creo que se podría visibilizar un cambio real de la oferta interna de los países, porque la mayoría de los países todavía son muy dependientes de los hidrocarburos, repito, no solo para generación de energía, sino en el transporte, en la industria, digamos, en todos los sectores productivos que utilizan hidrocarburos, un cambio de hábito de cómo nos movemos y las pautas de consumo que tenemos es lo que realmente va a terminar por definir un cambio en la composición de esta oferta interna total, ¿no? Un poco lo que decimos es, a nivel internacional uno observa que otros países tienen tendencias claras a lo que es la incorporación de la electromovilidad, la electrificación de los usos residenciales como calefacción o refrigeración, digamos, ¿no? Como estufas eléctricas o aires acondicionados, y no tanto dependencia de gas, la electrificación también de procesos industriales que sustituyan combustibles. Todo eso es lo que realmente va a terminar por virar esta oferta interna 80%, 89% basada en combustibles a una mayor generación de energía, no solo renovable, sino también nuclear e hidroeléctrica, que son otras de las tecnologías que obviamente consideramos súper relevantes para lo que es la transición energética. Me estoy yendo mucho de tema. Empezamos ahora sí en este debate de efectivamente a qué llamamos transición energética para lo que es Argentina. Nosotros consideramos que necesariamente implica una matriz más limpia, ¿sí? Que genere menores emisiones, pero es que esta matriz más limpia de vuelta tiene que ir acompañada de absolutamente todas las tecnologías, no es solamente la incorporación de renovables, básicamente porque el renovables tiene una intermitencia intrínseca en la manera en donde se genera energía, con el sol se genera de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pero la energía muchas veces se consume a la noche, el viento no necesariamente es constante, entonces el resto de las tecnologías como nuclear, hidroeléctrica o la térmica basada en gas natural son complementarias y son necesarias para generar este cambio de matriz hacia una más con menores emisiones, ¿no? Y desde ya consideramos que el gas natural es un combustible de transición en el sentido de que tiene muchas menores emisiones de CO2 a la atmósfera que lo que tienen el carbón o el resto de los combustibles líquidos. Pero para una matriz más limpia necesitamos un montón de cosas, lamentablemente, y para empezar, inversiones. Inversiones en líneas de transmisión o de transporte de alta tensión. Argentina, si bien tiene unos recursos muy, como se dice que son los mejores del mundo en lo que es solar en el norte y eólica en el sur, los centros de demanda están alejados de esos lugares de generación y por ende requerimos líneas de transmisión para poder acercar esa energía que se genera a los puntos de consumo. Y también inversiones en gasoductos, ¿no? Porque lo que decimos es que si queremos una transición energética, una matriz más limpia, en donde el gas natural juegue un rol relevante, ese gas natural queremos que sea, o podríamos pensar que sea autoabastecido, ¿no? Lograr en la transición energética también el autoabastecimiento energético que en algún momento tuvimos y luego perdimos por diferentes circunstancias, y para eso es necesario lo que es la inversión en gasoductos. Gasoductos, digamos, no solo para llevar a los centros de transformación y de consumo también para el sector residencial, sino para abastecer a las centrales térmicas que están en el norte y que hoy no se pueden abastecer de lo que es la explotación de los recursos de la Patagonia. Y entonces conectar eso va a implicar que dependamos un poco menos de las importaciones de Bolivia que abastecen esas centrales y también de mejorar la cobertura de gas natural a nivel país.
¿Y qué también, qué es lo otro que necesitamos? Un desarrollo de la cadena productiva local. A ver, el desarrollo de energías renovables, lo que tenemos que lograr es evitar de apropiarnos de las externalidades y las capacidades que podría traer este desarrollo de manera intrínseca, ¿no? Y también decidir qué carrera corremos y cuáles no. ¿Qué me refiero a esto? Digamos, hay un montón de productos que tienen que ver con solar, como paneles, celdas y tal vez algunas estructuras que no tienen sentido que la hagamos en Argentina, porque eso implicaría un proceso productivo mucho más retrasado que en China y más caro. Y lo que tenemos que buscar, además de una matriz más limpia, es una matriz más barata. Entonces, entender que sí, dónde están las oportunidades y focalizarnos en el desarrollo de la cadena productiva local para viabilizar esta matriz, que la matriz más limpia no sea sinónimo de más cara, ¿no? Existen muchísimas oportunidades en eólica que escapan al alcance de esta presentación, lo que tiene que ver con biodigestores, pero separar esto y entender cómo integrar a este desarrollo de transición energética que sea también una transición productiva que acompañe. Y de vuelta, ventajas de lo que es esta transición es una diversificación regional de la generación. Casi 22 o 23 de las 24 provincias hoy tienen capacidad en algún tipo de tecnología renovable y eso ayuda al desarrollo productivo y a la generación de capacidades y empleos locales tan necesarios en los momentos en los que vivimos. Discutir el tema de empleo relacionado con un poco con lo anterior. La realidad es que hoy la operación y mantenimiento de un parque de 100 megas eólicos requiere 2, tal vez 3 empleados. Entonces la etapa de construcción de los parques de gran escala sí es un poco más intensiva en empleo, pero la parte de operación y mantenimiento no tanto. Entonces si solo nos concentramos en esa etapa y nos perdemos, digamos, lo que son los encadenamientos productivos aguas arriba, estamos teniendo una visión acotada de las oportunidades que pueden llegar a generar las energías renovables, ¿no? Entonces el desarrollo de la cadena productiva local no solo tiene que ver con una capacidad de sustituir requerimientos de divisas, sino también tiene que ver con la capacidad de internalizar empleo y conocimiento y tecnología. Y acá un poco es el tema de el trade-off, ¿no? Entre el corto y el largo plazo. ¿Cuándo es el momento de hacer esto? ¿Cuándo es el momento de encarar la transición energética? Hoy sí, creo que si planteamos que queremos una matriz más verde, más limpia y demás, creo que nos estamos perdiendo un pedazo de la historia o de la foto de lo que es la realidad en Argentina. Hoy necesitamos un sector energético que dé competitividad a la industria y que dé asequibilidad, digamos, que sea asequible a los sectores sociales que tanto, digamos, están con casi un 50% de pobreza en Argentina, necesariamente la energía tiene que ser un vector de accesible, digamos, tanto a nivel industrial como a nivel social, ¿no? Y la realidad es que digamos, hay un montón de cosas que hoy suceden digamos, que impactan en todos los sectores productivos, pero especialmente en el energético. Y es esa tortita que hay ahí abajo que tiene que ver con que la energía es un sector dolarizado, ¿sí? Entonces, digamos, cualquier crecimiento, si nosotros no logramos desacoplar un poco lo que es el crecimiento del sector energético con el crecimiento de las divisas o el hecho de que sean contratos o estructuras que sean dolarizadas, digamos, puede volver a ser como un limitante por el lado de la balanza comercial energética del crecimiento nacional. Eso sucedió, digamos, fue un lastre en algún sentido. Durante los años desde el 2012 al 2015, el sector de energía pesaba mucho en requerimientos de divisas. Tenemos que entender qué podemos hacer para que el crecimiento del sector, que necesariamente va a acompañar un crecimiento económico cuando Argentina logre despegar de esta situación, no implique también un ahogo en términos de divisas. Por otro lado, no nos tenemos que olvidar que es un sector de infraestructura y como tal necesita planificación. Y esa planificación
tiene que incorporar una perspectiva a largo plazo, por más de que en el corto plazo nos tengamos que ocupar de una coyuntura, ¿no? Pero poder ensamblar y entender qué sectores queremos incentivar, para qué y en función de qué visión o hacia dónde queremos llegar, qué tipo de matriz queremos, con qué tipo de desarrollo tecnológico, es parte, digamos, de lo que tenemos que hacer ahora. Ahora es el momento de planificar para que efectivamente, como son inversiones de largo plazo, los resultados lleguen acorde a los lineamientos de política energética nacional, ¿no? Por otro lado, digamos, para que suceda una transición energética, para que sucedan inversiones en el sector energético, se necesita estabilidad económica como en cualquier sector, ¿no? Se necesita una rentabilidad, se necesita acceso al financiamiento, se necesita previsibilidad, y todas esas son condiciones que no tenemos que olvidar de considerar al momento de planificar qué tipo de generación eléctrica queremos. El tema de tarifas, bueno, ni que hablar, en el corto plazo es un tema que hay que resolver. Uno entiende que por las noticias que de cara a fin de año o a principio del año que viene alguna novedad va a haber. Y un poco los desafíos de corto plazo tienen que ver con que se encuentre un esquema tarifario que no dañe ni a la competitividad ni a las necesidades sociales que requiere nuestro país, pero por otro lado que le dé cierta rentabilidad al sector de energía para poder hacer las inversiones que se requieren, ¿no? Y, bueno, demanda deprimida tiene que ver con qué necesidades nosotros en algún momento tenemos que rediseñar respecto a esta transición energética. Y de vuelta, un poco saliendo de la energía y pensando en términos generales, qué desarrollo productivo se quiere en esta transición, ¿no? Porque qué vínculo también tenemos o planeamos tener con los recursos naturales, porque si nosotros nos paramos en una visión un poco obtusa y en el sentido de no a la minería, no a la industria extractivista, no a la agricultura intensiva, bueno, nada, de algo Argentina tiene que agarrar y crecer, y creo que la mejor manera de hacerlo es tal vez encontrar patrones productivos que sean ambientalmente sostenibles y viables, pero que den oportunidades de crecimiento y desarrollo productivo, ¿no? Y ya falta poco, ya estamos terminando, pero digamos, en este debate, ¿no? De New Green Deal, de hacia dónde queremos ir como país, qué transición queremos andar, hay cosas que no podemos evitar, no podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Y en ese sentido a ver, las energías renovables es algo indiscutido, es algo que sucede en el mundo y que en algún momento va a suceder en Argentina. Y lo que tenemos que pensar es cómo nosotros queremos, digamos, apropiarnos de esa evolución, cómo lo diagramamos a nuestro favor. Una de esas cuestiones es lo que es el desarrollo de la generación distribuida, que es la instalación de generación de energía renovable tanto a nivel residencial como industrial. Hoy, por el nivel tarifario que hay muy pocos lugares en donde la cuenta, digamos, da para que efectivamente el sector privado tome estas decisiones, pero creo que es un nicho que se debe apoyar, porque no solo implica acompañar digamos, una transición energética hacia modos de generación más limpios, sino porque además puede crear oportunidades de proveedores y de instaladores y de trabajo que sean interesantes, ¿no? De vuelta, no es negarlo, es simplemente entender qué posición tomar para sacar el mayor provecho de algo que inevitablemente va a pasar. Y otra de las cuestiones, que hay cosas que son indiscutibles, es el giro hacia la sustentabilidad, ¿no? En procesos industriales, en la incorporación de eficiencia energética, digamos, hoy la gente lo pide y las empresas lo capitalizan, ¿no? Hay publicidades en donde Toyota 2050 publicita que va a ser 100% renovable su producción. Ok, digamos, esa publicidad implica que alguien lo pide y que alguien lo está capitalizando. Y por último, hoy también lo que tenemos que pensar es que
si solamente la discusión se basa en cuestiones de costos, o sea, de cuánto sale la térmica versus cuánto sale las renovables. Hoy la térmica es muy barata porque tenemos producción nacional de gas y con unos costos de generación, también que el precio internacional cayó, que hacen que sea muy ventajosa. Un poco la discusión tiene que ver con qué contamos en ese precio y por qué no empezamos a contabilizar también las externalidades que tiene la generación térmica para poder compararla realmente con los costos de las renovables, ¿no? Los impactos negativos, los subsidios que están implícitos en ambas tecnologías. Bueno, hacer bien la cuenta y después efectivamente comparar y pensar que no es solo una comparación económica, sino también ambiental. Desafíos que tenemos por delante, nuevas tecnologías, electromovilidad, ¿es una oportunidad para Argentina o no? ¿Tenemos capacidades, industria y trayectoria de industria automotriz? Sí, ¿cómo se puede complementar eso? Electrificación de la matriz, necesariamente, digamos, si avanzamos en electromovilidad y en electrificación de los usos de consumo en el sector residencial, la matriz energética, digamos, va a necesitar un tipo de administración un poco más detallada y focalizada, porque va a tener mucho más vaivenes de los que hoy tiene. Eficiencia energética es algo que realmente se le presta poco atención. Estamos muy centrados en discutir lo que es la oferta, cómo se compone, qué tecnologías y cuánto sale, y la realidad es que también podemos atacar a la demanda a través de políticas de eficiencia energética. La mejor energía es la que no se consume, esa es la más barata, y tener en cuenta que también trae desarrollos tecnológicos y capacidades, ¿no? de envolventes térmicos, sistemas de gestión de la energía, cambio de luminaria, son todas cuestiones que hay que debatir y que hay que entender que la industria nacional también tiene capacidades de abastecer a esto. Hidrógeno verde, otro tema, lo voy a dejar para otro debate, pero básicamente entender cómo lo usamos, cuáles van a ser los costos, si existe efectivamente una oportunidad, si tiene que ver con capacidades de sustituir la generación de gas, si tiene que ver con capacidades de almacenamiento. Y por último, ¿qué es el New Green Deal para nosotros? ¿No? ¿Qué contenido tiene? Y para cerrar, porque no me quiero exceder del tiempo y cada vez voy más rápido, me gustaría plantear y dejar sobre la mesa cuestiones que tienen que ver con una transición, pero no energética. Primero, cambiar el patrón de cómo medimos la economía, ¿no? ¿Por qué si un país crece PBI es bueno y por qué si cae es malo, ¿no? Esto de que puede crecer el PBI 5% anual, pero en el medio hay un costo ambiental, un costo en pobreza, un costo en injusticia, un costo en desigualdad, un costo en sustentabilidad. Entonces, lograr plantear una medición del buen desempeño de un país que se aleje un poco del número de variación de PBI y empiece a incorporar cuestiones que tienen que ver con el balance y la distribución de los recursos entre los ciudadanos. Por otro lado, esto es lo que dije, el New Green Deal, quién es, quién gana, quién hay detrás, cómo se lidera, cómo se financia, ¿no? Y el lograr diseñar un New Green Deal propio con nuestros tiempos, con nuestras capacidades y con nuestros actores. No perder de vista que la transición es energética porque los impactos de del cambio climático en general es sobre los sectores más vulnerables, que son las mujeres, las comunidades aisladas y las personas marginadas. Las inundaciones siempre afectan a las comunidades más endebles, con menor acceso a servicios. Las mujeres también, digamos, pues son las que en general tienen mayor contacto con el sector energético. La pobreza energética también afecta más a las mujeres. Y no olvidarse que es necesario, digamos, un cambio de comportamiento para efectivamente paliar los efectos del cambio climático sobre estos sectores. Y por último, y para cerrar, me gustaría dejar una noción de la planificación, ¿no? Que si bien hay cuestiones importantes, no tiene que perderse del eje lo que es, si bien hay cuestiones urgentes, no tiene que perderse del eje las cuestiones importantes, que el árbol no nos tampe el bosque, la pandemia nos mostró, digamos, lo que tiene que ver con que tenemos acciones que realmente tienen un impacto negativo sobre nuestra sociedad y sobre nuestro medio ambiente, y que si bien las acciones tienen un precio, las omisiones también tienen otro, y necesariamente alguien las paga. Bueno,
Casi que creo que fui exacta con el tiempo, no me quedan más cosas que agregar, simplemente agradecer por la oportunidad, por la posibilidad de ponernos a pensar en qué matriz queremos, qué desafío tenemos, cuándo es el momento y cómo lo queremos hacer. Eh, a disposición para preguntas y desde ya muy agradecidas por parte de AMES por esta oportunidad. Les dejo un saludo grande y bueno, gracias a las cámaras que fueron organizando este evento.